Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de planes reguladores, plan regulador comunal, intercomunal, metropolitano, de lo que está pasando con los guetos verticales. ¿Qué pasa cuando una casa queda entre medio de edificios? No le llega nunca más el sol. Esa gente vive permanentemente en invierno. Vamos a hablar de lo que está pasando con las empresas de la construcción. Varias han caído en quiebra. Estamos con Nicolás León, es ingeniero comercial, también ha estudiado políticas públicas en el extranjero, es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Tomás, por la invitación. Oye, voy a hacer una pregunta tonta para partir. No creo. No, sí. Para partir desde el comienzo. Se habla mucho de planes reguladores, mucho. Sí. ¿Qué es un plan regulador? Bueno, son en general los instrumentos de planificación territorial son los que nos ordenan la ciudad, digamos, pero también el territorio en general, porque a veces uno piensa solamente en los planes reguladores comunales, pero también están los intercomunales y los metropolitanos. ¿Pero qué ordena? Por ejemplo, dice, aquí hay una zona industrial, acá hay una zona habitacional. Exactamente. Estas son las alturas. Sí, dependiendo del instrumento. Los que son el comunal tiene mucho más detalle local, digamos. O sea, entra en, como dices tú, en el uso del suelo en ese lugar. En cambio, los otros tratan de alocar la inversión más de largo plazo. O sea, dónde va a ir la infraestructura, atracción del desarrollo productivo, digamos. O sea, en el fondo ordenan el territorio dependiendo de la escala del instrumento. Funcionan. Yo te hago esta pregunta de la ignorancia, porque yo veo ciudades donde las calles son así, que en algún momento tuvieron que ser mucho más anchas, son ciudades más antiguas, no lo hacen. Yo me pregunto, ¿pero qué pasó acá? En algún momento le exigieron a algunos edificios construirse más atrás cuando hacían cosas nuevas, pero después esto se olvidó y es tan evidente todas estas cosas que ocurren. ¿Se cumple todo esto? Mira, las ciudades son entes vivos, digamos, ¿no? Entonces, ir para el regulador, sobre todo cuando tiene la dificultad de actualizar los instrumentos, que de hecho lo vamos a ver después, probablemente te puedo contar un poco de eso. Vamos a hablar de eso, sí.
le es muy difícil estar a caballo con los cambios que está teniendo la ciudad. La ciudad es muy viva, tiene muchos cambios muy rápidos y hay presiones, por ejemplo, no sé, para que se venga a vivir una cierta cantidad de personas, no sé, por ejemplo, en el norte con la inmigración o acá con los cambios demográficos. Entonces, ese tipo de factores terminan impactando rápidamente la calidad de vida, digamos, y es un tema. ¿Cuántos municipios tienen planes reguladores? De los 346 municipios, 91 no tienen, digamos. Entonces son 255 los que sí tienen planes reguladores comunales, estamos hablando propios. Comunales, sí. Es decir, 91, lo cual equivale a 2,1 millones de personas que viven en Chile sin un plan regulador comunal, por ejemplo. O sea, como en la selva. Se hace lo que se quiere. O sea, básicamente no tienen una visión compartida de lo que quieren para su comuna. O sea, el señor, si quiere poner una torre de 50 pisos, la pone. Lo que pasa es que ahí termina entrando el instrumento mayor, que es el plan regulador intercomunal, digamos, en este caso, o metropolitano, si es que existe. Si es que existe, pero si no existe. Si no existe, el siguiente más arriba, digamos, que en algunos casos no existe nada, digamos. De la hecho, selva. Exactamente, sí. Pues hay gente que vive en la selva inmobiliaria en Chile. Sí, se puede decir así, bueno, puede ser, digamos, ¿no? Lo que queremos decir nosotros es que hay una falta de visión compartida, digamos, y por lo tanto no atraen el desarrollo. Pero el problema es las ciudades son vivas. Sí. ¿Cuánto dura un plan regulador? Los planes reguladores deberían durar, según la ley, no tener más de 10 años de actualización. Y después hay que hacer uno nuevo, actualizarlo. Y por lo menos hacerle modificaciones importantes. ¿Cuántos están de estos actualizados? ¿Se cumple con la ley? Solo 60, Tomás. De 346. De 346. De los 255 que tienen. Pero sí. Entonces vivimos en la selva. Sí, 195 tienen más de 10 años, ya, Tomás, que es lo que dice la ley. Ya. O sea, no se cumple la ley. No se cumple la ley. ¿Y cuál es la sanción? Esa pregunta la podrá responder nuestro auditor. No, pero en general, tú eres experto. Sí, no. ¿Cuál es la sanción? Lo que pasa es que acá a veces se legisla sin tener en cuenta la diversidad que tienen las comunas. Y hay muchas comunas que no tienen la preparación para poder desarrollar estos instrumentos, ni menos para planificarlos. De hecho, eso yo creo que debería ser un cambio que se debería hacer legal, digamos, ¿no? De entrar en ese. A ver, pero tú me dices, ¿cuántas comunas cumplen con la ley? Solo 60. ¿De 346? Sí. Lo que pasa es que esta es la selva. Sí. No, ¿cómo va a haber gente que no cumple la ley? Alcaldes, concejales. Tienen que tener los equipos necesarios, tienen que mejorarse las formas de actualizar estos planes, tienen que haber. ¿Cuánto duran normalmente? ¿Cuál es el promedio de duración de los planes intercomunales, de los planes reguladores? Hoy día en promedio tenemos 21 años. El doble de lo que. El doble de lo que está. Pero esto es una ley relativamente nueva. Esto a propósito, tú seguramente te acuerdas perfectamente, pero cuando salió todo el escándalo del caso Cabal, entró esta ley de la transparencia del uso del suelo, y ahí se modifica la ley general de urbanismo y construcción y se le pide que los planes reguladores tengan más de 10 años. Claro, porque en Machalí no había plan regulador. Entre paréntesis. Sí, como en muchas otras comunas todavía no lo hay. ¿Qué incentivo puede tener un alcalde para tener un plan regulador? Muchos, digamos. Yo creo, porque si no tiene consensuado una visión de su comuna, si no sabe qué es lo que quiere, ¿cómo puede responder a las demandas de la ciudadanía? ¿Cómo puede saber si es que se quiere instalar una industria, se quiere instalar una empresa, se quiere instalar un desarrollo inmobiliario? Te contrapregunto. El plan regulador es una limitación para el alcalde, al mismo tiempo. Es planificación y limitación, para todo, también para él. Sin plan regulador, da permisos que quiere, negocia lo que quiere, o no. O sea, hay un incentivo perverso acá. Yo creo que termina siendo incluso, de hecho, al revés, porque cuando no existe en planes reguladores termina pasando que no hay certeza jurídica para ninguno de los actores que están ahí en la comuna, digamos. Lo hemos visto en varios casos, como paradigmático el caso de Estación Central, digamos, donde tampoco el desarrollador incluso está cómodo cuando hace un proyecto así que no tiene el respaldo de un plan, de una visión consensuada de la propia comuna. Pusiste el ejemplo de Estación Central, que es emblemático. Sí. Son los guetos verticales. ¿Cuántos pisos tenían esos edificios? Hay varios, pero digamos 20. Los que han sido más filificados, digamos, ¿no? Algunos más, 20, 23, lo que ha... Estación Central, no ve gente que no es de Santiago, es una zona céntrica de la capital. Por ahí pasa la Alameda. ¿Cómo es que no tenía plan regulador? Bueno, Estación Central, porque cuando hablamos, alguien no lo tiene, uno piensa por allá no sé dónde. Pero Estación Central. No, mira, yo de hecho estaba mirando las comunas, lo pensé preparando la entrevista. La Pintana, El Bosque, Estación Central, Lampa, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, Buin.
respecto a eso, estoy hablando solamente de la región metropolitana, pero pensemos en Alto Hospicio, que de hecho tiene un plan heredado. Biobío, que bueno, Hualpén de hecho tampoco tenía, ahora lo acaba, estos son datos del cierre estadístico de este estudio hasta diciembre, digamos, y entiendo que lo acaban de aprobar ahora en los últimos días de enero, pero hay muchas comunas que hoy día no tienen ese plan regulador, y eso obviamente genera incerteza, no solamente para el desarrollo, sino que para la calidad de las personas. No es que Estación Central no tenga plata para hacer el plan regulador, si recursos tendrá, ahí hay un problema mayor, ¿no? Ahí juzgar intenciones me queda lejos, pero... Ni siquiera intención, negligencia nomás. Sí. Porque ¿cómo? Mira, lo clasificarán cada uno de los oyentes de este programa, digamos. Pero mucho se habla en el mundo privado de la autorregulación. Yo me autorregulo, no tantas normas, no tanto Estado. ¿Hubo autorregulación? No, pero es que en este caso se requiere tomar un mínimo de regulación que nos permita entender qué es lo que queremos para este territorio, sobre todo pensando que hacen falta 700.000 viviendas en Chile, digamos, y que haya crecido como haya crecido Estación Central o otras comunas, responde a una necesidad y una demanda enorme. O sea, hemos tenido un cambio demográfico brutal en los últimos 20 años, y eso hace que la presión sobre la ciudad esté presente. Entonces, no solamente que cada comuna por separado haga sus planes reguladores, sino que, bueno, ¿quién piensa en la ciudad? ¿Quién se hace cargo de recibir esa cantidad de personas? Pongo el ejemplo de Concepción. Concepción se están construyendo unos edificios altísimos, 16, 17, 18 pisos, las calles, es una ciudad antigua, zona costa, mucho. Podrían haber sido de 8, de 10, menos. Hubo la reacción, como sucede siempre en el mundo, el péndulo que se va para allá y para acá. Entonces ahora establecieron límite 5. No, y 5 es poco, entonces, pero lo otro era mucho. Exacto, pero es porque autorregulación porque también, no existe una visión de la ciudad, hacia dónde queremos caminar. Si pero uno mismo no debiera limitarse realmente. Es demasiado. Sí, por supuesto que sí, digamos, pero es por lo mismo es relevante que estos instrumentos estén actualizados, Tomás, y justamente el objetivo de este estudio es denunciar eso, digamos. Oye, muchas personas seguramente se están preguntando, porque siempre le dicen, oye, pero se construyó tal, de las rasantes. No, es que, mira, quédate tranquilo porque existe una ley, que es la Ley de Urbanismo y Construcción, y habla de rasante. Funciona ese asunto. Mira, vamos a hacer un alto, volvemos en un instante. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Garantía de confianza. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.
Conversamos con Nicolás León, él es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Funcionan las rasantes para que la gente tenga sol al final. Iluminación. Exactamente. Sí, esa y también hay otras medidas que se han utilizado para tratar de acotar la densidad. ¿Pero funciona la rasante? Depende del caso, digamos, depende del instrumento. Acuérdate que tenemos 255 instrumentos distintos. Entonces, eso no lo entendí. Sí, cada plan regulador tiene distintas normas de rasantes y por lo tanto depende el caso a caso, digamos, ¿no? Yo no podría dar una respuesta general. Si no hay plan regulador, queda en duda si hay vialidad suficiente, agua potable, servicios básicos, transporte público o no. O sea, para eso ayuda. Sí, eso y también todo lo que tiene que ver con el equipamiento urbano, digamos, ha pasado mucho también y nos permite referirnos a otro tema, Tomás, que es que el Estado ha hecho grandes inversiones, por ejemplo, líneas de metro, el Mapocho Río acá en Santiago, muchos otros, y ¿qué termina pasando? Es que como los alcaldes son los que tienen la potestad sobre ese plan regulador, bueno, terminan aprovechando esta gran inversión estatal, pero restringiendo todo tipo de altura, digamos, pensamos, no sé, en Maipú, que tiene una línea de metro, tiene alto estándar urbano en ciertos espacios y están pensando en hacer una disminución del plan regulador a 2 pisos, digamos, ¿no? En toda la línea del metro. Entonces, ¿tiene sentido eso desde el punto de vista de la ciudad? No, lógico que no, digamos, ¿no? Y eso es exactamente lo que permite tener esa conversación, es lo que permite tener un instrumento de planificación territorial. Hay todo un problema y una polémica sobre lo que se demora en los permisos de construcción. ¿Cuánto demora en promedio un permiso de construcción? ¿Un permiso de edificación? Sí, de edificación. Sí, de hecho, mira, estaba justo mirando los números antes de entrar acá. Un permiso de edificación por el plazo legal debería ser entre 15 y 30 días. Hoy 15 a 30 días, sí, legal. Sí, y hoy día el permiso de edificación toma en tiempo real 76 días, Tomás. Eso, y estamos hablando de una dispersión bien grande dependiendo de la dirección de obra. ¿Y cuál es la sanción al incumplir la ley? Ninguna. O sea, incumplir la ley es gratis. ¿Hay corrupción en las direcciones de obras municipales? No tengo información para poder decir eso, Tomás. En general, ahí como gerencia de estudio, en general estamos viendo los temas a nivel macro. Y de hecho, los números que te mencionaba tienen que ver con un estudio de productividad quiero decir que es más general. El director de obras municipales no depende del alcalde, sino que depende de la seremía y del ministerio en definitiva. Y por lo tanto hay toda una dicotomía ahí extraña, ¿no? Sí. No lo puede despedir el alcalde, de hecho. Sí. Pero información, de hecho ahí, tú sabrás, pues yo no he pegado un ladrillo jamás en mi vida. Yo estoy dedicado a los números más generales y en general a aportar a este tipo de soluciones desde la política pública, pero para responder si es que existe o no existe corrupción, creo que hay organismos pertinentes, están los tribunales, tendrán que hacerse las denuncias, sobre todo de los que están construyendo. ¿Cuántos permisos necesita, por ejemplo, alguien para construir un edificio? Es un tema bien interesante, digamos, porque de hecho, para construir solamente un edificio residencial tú necesitas 137 permisos. ¿Cuánto? 137. Pero si tú piensas... Perdón, 137. Sí. Pero si piensas... A ver, pero yo entiendo ya. Ingeniería, transporte, energía eléctrica, gas... pero llegar a 137, ¿cómo llegan a 137? Sí. Bueno, hay desde Dirección de Vialidad, CONAF, Dirección General de Agua, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Seremía de Salud. ¿Con la CONAF? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, las declaraciones de interés nacional de obra imprescindible, el manejo del bosque nativo, si tú estuvieras construyendo cerca de eso. Estoy hablando en ejemplos de permisos, digamos, pero específicamente para un permiso de edificación residencial es el número que te decía, pero si piensas en total los permisos que se requieren para proyectos de construcción, independiente cuál sea, a veces pueden ser hospitales, obras de ingeniería, 400 permisos, 53 instituciones diferentes. Tomás. ¿Para construir un hospital? Para un hospital son 180. Te digo que si uno catastra todos los permisos que existen para construcción, son 400 distintos. De 53 instituciones públicas. ¿Esto ha ido aumentando? ¿Se ha ido mejorando? ¿Cuál es la curva de esto? Se mantiene igual en los últimos 5 años y de hecho estos son levantamientos hechos por la propia Comisión Nacional de Productividad, no son necesariamente datos nuestros, así que respaldados en cifras oficiales, no es denuncias de los propios socios de la Cámara, digamos, ¿no? Miramos lo que yo tengo una impresión, que en este momento el país está preocupado de la delincuencia, de la seguridad pública. Y posiblemente nos vayamos acostumbrando a esto. No es que se solucione, sino que nos acostumbremos. O un poco de las dos cosas. Internalizar ese costo, un poquito, sí, como ha sucedido en otros países. Y van a surgir otros problemas que hoy día están escondidos por esta emergencia. Por ejemplo, la vivienda.
ahí estamos llenos de campamentos. Esto ha sido un crecimiento explosivo. Así es. ¿Han pensado ustedes cómo se soluciona todo esto? O sea, ¿qué va a pasar con medidas de mitigación para los campamentos o no? Sí, este es un tema que como Cámara nos preocupa y que hemos trabajado arduamente en el tiempo, digamos, ¿no? Llevamos 10 años, no solamente, más de una década, de hecho, monitoreando el tema del déficit habitacional. Hoy día las cifras hablan de 650.000 viviendas que se necesitan en Chile. Yo creo que esos son con datos. Más. Sí, yo creo que esos son con datos de la CACEN del 2017, que es la más confiable, pero ahora de hecho estamos este año, así que te avisaré cuando tengamos los datos nuevos para ver si te los puedo venir a contar acá también, pero ese número seguro va a crecer también con el impacto de la inmigración. Y eso ya hemos visto la punta del iceberg. La punta del iceberg son los campamentos, pero el problema del déficit es mucho más amplio. Están los allegamientos, están los hacinamientos, están las viviendas deterioradas, y si uno suma todos esos aspectos podemos llegar fácilmente al millón de requerimientos, digamos, ¿no? Ya tendremos datos más precisos de eso cuando podamos revisar la CACEN de este año, que se está de hecho ejecutando ahora, digamos, ¿no? Pero por ahí va. Y en cuanto a las propuestas, bueno, lo primero, y por eso es importante hacer el punto de los planes reguladores, es hacerse cargo del aumento del precio del suelo, Tomás. Digamos. El suelo en Chile, hay un estudio del Banco Central que habla de que el 50% del aumento de los precios de la vivienda en Chile se ha dado por el aumento del precio del suelo. ¿Por qué aumenta el precio del suelo? Bueno, porque se genera una escasez de alguna manera artificial, digamos, porque el suelo está, cada vez que se restringe las alturas, que se restringen las posibilidades de densificar equilibradamente, como lo conversábamos en el bloque anterior, se está restringiendo el suelo bien ubicado, atractivo para la generación de más oferta, digamos. Cuando hay más oferta, los precios bajan, digamos, ¿no? Y hoy día en Chile hemos ido justo en el sentido contrario, hemos ido restringiendo las alturas en todo, lo comentábamos antes, no solamente en comunas típicas, sino que incluso en donde el Estado ha hecho grandes inversiones, digamos. O sea, cómo el Estado mismo podría aprovechar parte de las plusvalías que genera cuando hace este tipo de inversiones. Hay en otras partes del mundo donde, por ejemplo, el metro tiene la opción de desarrollar inmobiliariamente espacios que están al lado de sus franjas donde ellos están invirtiendo, y de esa manera, por ejemplo, en Singapur financian nuevas líneas de metro sin ni un peso estatal, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones son las que permiten pensar afuera de la caja, digamos. Otra parte importante es hacerse cargo más de la base del problema del iceberg, que es la clase media, digamos, que hoy día está agobiada con un crecimiento de los dividendos hipotecarios empujados por la UEF, empujados por el aumento de la tasa de interés, que los han obligado, digamos, a tomar una situación de tenencia de vivienda mucho más precaria, digamos. Y porque disminuyeron los plazos de los créditos hipotecarios. Los de 30 años ya no existen. Exactamente, y eso repercusión también de los retiros de fondos. Todo esto genera conflictos urbanos. Muchos conflictos, gente que se toma propiedades, gente que sabemos que se está tomando incluso no solamente terrenos, sino que propiedades construidas. En Concepción ocurrió, recordemos en el sector de San Pedro. Y claro, la pregunta es ¿por qué surgen estos conflictos urbanos más allá de la necesidad de la vivienda? Falta participación en algunos casos que no le consultan a la gente de lo que se va a hacer, no reconocimiento de algunas personas. Algunos dicen esto es injusto, la distribución del suelo, de las viviendas es injusta. ¿Todo eso se confluye para que haya conflicto? Sí, absolutamente. O sea, nosotros hace un par de años atrás también levantamos otro estudio que era una comparación entre la bifurcación de los salarios reales y los precios de la vivienda. Y hoy día nos tiene en un nivel severamente inalcanzable, digamos, la vivienda, a comparación de otros países, digamos. Entonces, ahí hay un problema muy importante. Últimamente han quebrado varias empresas constructoras, algunas muy conocidas, algunas muy antiguas, actores relevantes del mercado. ¿Qué está pasando? Bueno, tuvimos una tormenta perfecta, como lo hemos llamado nosotros. Tuvimos una paralización en pandemia. Nosotros nos fuimos declarados inicialmente actividad esencial, por lo tanto las obras pararon. Luego de eso vino, cuando empezó la apertura, un aumento de los precios de los materiales más importante. De hecho, un año fue más de 3 veces lo que fue el IPC, que ya vimos que el IPC fue muy alto. Eso explicado por varios factores, por problemas de la cadena logística, por problemas del tipo de cambio real, etcétera. Podemos entrar en detalle si quieres en eso.
Y cuando tú tienes contratos que son a plazo fijos, digamos, cuando suben los materiales de construcción, tú tienes empresas de la construcción que tienen márgenes del orden de, no sé, 4, 7, 8, 10%. Si tú en un momento los materiales de construcción al 40%, no hay empresa que resista, digamos. De hecho, ahí hubo mucha conversación con el Estado, con el gobierno, pensando en reajustar los contratos. Se ha avanzado en parte de eso, pero obviamente esto es un desajuste muy importante. Algunas no alcanzaron y quebraron. ¿Eso es lo que pasó? Sí. También han quebrado empresas de ingeniería. Sí, ahora último, de hecho la semana pasada tuvimos o esta semana creo que fue. Esta semana. Exactamente, fue un caso de una empresa de ingeniería que también por falta de proyecto. Eso yo creo que tiene explicaciones un poco distintas, Tomás. Tiene que ver con un frenazo que está viviendo la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con los proyectos privados. Oye, en estos momentos hay un conflicto en Maipú. En Pajaritos, no sé si están enterados, 4.600, sí. Donde hay una inmobiliaria que se llama Icalma, que tiene permisos para construir 3 torres, una 16, 18, 21 pisos. Son muchísimos departamentos, 448, 434 unidades de apart-hotel, locales comerciales, estacionamiento, y resulta que el permiso ambiental fue autorizado, digamos, pasó por también incluso el Tribunal Ambiental, y resulta que el alcalde Tomás Bodanovich se opone, y hay todo un conflicto acá, son 130 millones de dólares. ¿Qué se hace acá? Porque el alcalde no quiere. Algunos vecinos tampoco, otros sí, pero los vecinos están divididos. Sí, este es un tema que se nos ha repetido, Tomás. O sea, lo vimos en el caso de la comuna de Ñuñoa con el proyecto Fundamenta, donde la empresa incluso tenía más, había hecho procesos de participación ciudadana con estándares europeos, y así todo. Bueno, al alcalde no tiene mayores incentivos a recibir nuevos vecinos, digamos, porque tiene que hacerse cargo de muchos otros temas y no tiene los recursos muchas veces para poder hacerse cargo de eso. Entonces, o sea, Bodanovich tendría en parte razón. Es difícil bueno, hay una ley, y eso es importante que lo podamos decir, hay una ley que se llama la Ley de Aporte al Espacio Público, que probablemente tú conoces porque has trabajado estos temas bastante. Esa ley se aprobó hace 6 años atrás. Esa ley motivaba también a los municipios a tener un plan de inversiones, digamos, que cuando llegaba a inversión inmobiliaria, la inversión inmobiliaria tenía que poner recursos para poder. De hecho, el caso, por ejemplo, de Icalma pone cerca de 30.000 UF, si no me equivoco, en un nudo para poder mitigar el impacto vial, y hay otras mitigaciones más. Pero solo 12 comunas, Tomás, desde hace 6 años han desarrollado sus planes de inversión, digamos. Entonces, cuando uno dice, bueno, se crea una ley para que este desarrollo le llegue a la propia comuna, y las comunas no han sido capaces de levantar sus planes de inversión, bueno. Aquí los alcaldes no están haciendo la pega. Porque no vamos a decir que no hay solo 12 comunas que tienen los recursos suficientes para hacer el plan. No, estoy seguro que no. ¿Hay un problema con los alcaldes? Yo no sé si es un problema específicamente de los alcaldes, Tomás, sino que más bien yo creo que es un problema mayor, es un problema de que muchas veces los alcaldes no tienen los recursos suficientes para hacerse cargo. No, pero 12 comunas no. Hay más de 12 comunas en Chile que tengan los recursos para hacer este plan. Sí. ¿Cómo no? Sí, además los beneficia. Sí, en este tema yo la verdad es que no conozco las razones por las cuales las distintas comunas no lo han hecho, digamos, pero aquí hay una ley aprobada que de hecho aporta recursos a los municipios cuando hay desarrollo, y por lo tanto para que los alcaldes tengan incentivo a atraer inversión, para que poder, y no solamente por la inversión, sino que porque para que un vecino de Maipú pueda seguir viviendo en Maipú y los precios no sean exorbitantes, tiene que desarrollarse de una manera equilibrada la ciudad, digamos, ¿no? Y por lo mismo, si es que no atraemos esa inversión, el problema de la vivienda y el déficit habitacional que estamos viendo, que comentamos hace unos minutos atrás, no va a seguir más que profundizándose. Voy a un tema de seguridad que se va a repetir el próximo verano. Los incendios, la falta de planes reguladores y por lo tanto el fuego que llega hasta los centros urbanos. ¿Han hecho alguna propuesta ustedes para que esto mejore rápido? Sí. De hecho, como Cámara, no solamente hicimos propuestas a propósito de la mejora de los planes reguladores. Este es un tema que también, y no solamente los planes reguladores comunales, sino que los planes reguladores intercomunales, es un tema que se tiene que tratar. De hecho, existen muy pocos planes reguladores que han hecho evaluaciones ambientales estratégicas que toman estos puntos también. No tengo el dato exacto de eso, pero lo podré compartir con la audiencia a posteriori, digamos, ¿no? Y nosotros como Cámara estuvimos activamente también participando en el tema de los incendios. De hecho, no solamente en lo que ha venido después, que es la reconstrucción, en el propio Valparaíso se inauguró hace unos días atrás la vivienda definitiva, también en el sur
pero es un tema que nosotros nos involucramos con mucha fuerza como gremio, haciendo cortafuegos, ayudando, bueno, en los aspectos que se requirieron en el momento de la emergencia. Ahora, en el verano muchísimos incendios llegaron hasta los centros urbanos prácticamente. Sí, ahí la necesidad de cortafuegos. Lota, Chihuayante, un montón de localidades. Y por lo tanto hay un problema, hay una falla. ¿Quién es el responsable de eso? La planificación. Yo diría que es una débil planificación territorial, Tomás. Y en el caso de Valparaíso es exactamente lo mismo, digamos. Son espacios, las quebradas, bueno, se ha diagnosticado largamente. Entonces no sé si da para entrar en tanto detalle, pero yo diría que esa es la mayor de las causas. ¿Cómo está la inversión en estos momentos en materia de construcción? Estamos a la baja, nosotros estamos proyectando una baja de un 5,9% de la inversión para este año, Tomás. Con respecto al año pasado. Con respecto al año pasado, sí. Y llevamos, si uno lo ve en meses, 16 meses de baja en actividad en la construcción, y eso es la peor racha en los últimos 15 años, Tomás. Los datos son bastante malos. De hecho, si uno mira los permisos de edificación, que a nosotros nos permite entender cómo se viene hacia adelante la cosa, están en su peor registro desde que existe el registro que es 1991, digamos. Así que, perdón, ¿el peor registro del 91 en permisos de construcción? Así es, más de 30 años. Es el peor registro en permisos de edificación. ¿Pero esto es un desplome? Es un desplome, una baja de un 55% en relación al promedio histórico, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza.